En una promesa hay dos cosas. Hay recuerdos, en una situación, perdón, hay recuerdos y hay promesas. Hay recuerdos y hay promesas. Ese es el título del mensaje. ¿Recuerdos o promesas? Cuando conocí al Señor o cuando Él me encontró, yo tenía 16 años. ¿Sí? Hoy tengo 62. Si los escribimos 16, 62, hacemos un capítulo. En todos estos años, Dios me fue preparando y yo no lo sabía. Cuando me tocó estar pegado a mis pastores en esos años que fueron muy difíciles para nosotros, yo no le encontraba la vuelta a la situación. Lo único que me sostenía era su palabra, sus promesas. Lo que Él me daba en épocas de ayuno y oración, cuando lo teníamos como grupo, como ministerio y en lo personal. Y la primera promesa que Dios me dio está en Isaías 41, versículos del 14 al 16. Una de las primeras palabras en esa situación donde yo creo que Dios nos estaba preparando para esto. Se diga lo que se diga en el entorno, ¿sí? O se haya dicho en su momento, Dios nos estaba preparando para esto. Y cuando Dios te prepara para algo y te lo entrega, te provee frutos, ¿sí? Te provee frutos. Y nosotros tenemos muchísimos frutos, ¿verdad? Hay frutos. Entonces, lo primero que el Señor me dio en febrero del 2013, cuando todavía no había iglesia, estábamos recién vueltos del ministerio de la Reunión, el Señor me dijo: no temas, gusano, Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo, trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas, las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. En ese momento yo no entendía nada. No, ni siquiera entendía espiritualmente lo que quería decir eso. La dejé registrada. Pasaron unos meses y el Señor me llevó a Isaías 43, versículos del 16 en adelante. Así dice el Señor, el que abrió camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y a caballo, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ya para esa época, Dios ya me estaba dando un mayor entendimiento de lo que podía llegar a pasar. Y al año, el Señor me llevó a Habacuc. Si están anotando, Habacuc, capítulo 2, porque después me sorprendió mucho, porque es una palabra sobre la que el pastor Daniel levantó su ministerio. Cuando ya más o menos teníamos visto lo que estaba pasando y estábamos entendiendo lo que estaba pasando en nuestras vidas, el Señor me da esta palabra. Y con esto Él me termina de confirmar que teníamos que sentarnos a orar, ayunar, escuchar lo que teníamos que escuchar, no cualquier voz. Que teníamos que ser gigantes y aprender a pelear como gigantes. Entonces el Señor en Habacuc 2 me dice, y el Señor me respondió, porque yo me quejaba con el Señor. Vieron que si leemos un poquito antes, Habacuc se quejaba con el Señor, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que te estoy diciendo, con lo que yo estoy viviendo? ¿Cuándo vas a reaccionar, Señor, ante lo que yo estoy viviendo? ¿Cuándo me vas a responder? ¿Sí? Entonces dice que, y el Señor me respondió. O sea que en medio de todo lo que Habacuc estaba viviendo, Dios estaba escuchando. No había hecho oídos sordos. En un momento de la vida de Habacuc responde y le dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento.
cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque si falta, ¿cuál es la visión? La iglesia que Dios quiere entregar. Una iglesia que no buscamos levantar, una iglesia que nunca estuvo en nuestro corazón y en nuestra mente, porque no nos creíamos capaces, pero fue una iglesia que nos entregó. Porque la gente nos buscaba para juntarse con nosotros. La gente nos pedía que nos miráramos con ellos. Entonces, ¿qué quiero contar con esto? ¿Vivo de los recuerdos o me alineo a la promesa? ¿Qué es? Y venía a mi mente la historia de Israel cuando en el número 13, después de tantos años en el desierto, Dios le dice a Moisés, reuní a 12. Eran los responsables, o los príncipes, o los líderes, o los más educados, o los más entendidos de cada tribu, de las 12 tribus. Juntan 12 elegidos y mandarlos a la tierra prometida, que en ese tiempo no era Israel de hoy, abarcaba mucha tierra, una tierra productiva, una tierra rica de cosechas. Esa tierra que Dios les había prometido 430 años atrás, en el Génesis de Abraham 12, era esa tierra donde Dios los estaba mandando. Entonces les dice en Números, por si estás anotando, vamos a ir a buscar. Números, no sé si usar los lentes o no usar los lentes. Números 13, le va a decir, vamos a saltar algunos versos, le dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Algunos de tus hombres. Averigüen si la tierra en la que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país, traigan muestra. Esa era la temporada en que maduraban las primeras uvas. Quiero detenerme en esto. Era la temporada en que maduraban las uvas. ¿Alguna vez estuviste en la fiesta de la vendimia en Mendoza? No. Es una ciudad que se viste, una provincia que se viste de fiesta. Porque ¿qué están haciendo? Están cosechando el fruto de la tierra y es una fiesta nacional. Y estábamos acá, esta gente estaba ahí en ese lugar y dice que era la temporada en la que maduraban las uvas. Estaban de fiesta. Quiero que vayas hilando esto para que lo recuerdes al final. Cuando estos 12 llegan a la tierra para empezar a explorarla, había fiesta, había cosecha, había celebración. Si vos no sabés cómo eran las épocas de las cosechas de los judíos, ponete a leer el Antiguo Testamento. Sigue diciendo, los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo-Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía el pueblo, unos señores descendientes de Anac. ¿Alguien sabe cómo eran los anaseos? ¿O los descendientes de Anac? Gigantes.
Ninguno medía menos de 2,5 metros. Se cree que de allí viene Goliat. Se cree en la historia. Así que imagínate, cuando ellos entraron, ¿qué había? Muchachos grandotes. Wow. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento, un racimo, que tenía un solo racimo de uvas y entre dos los llevaron colgados en una vara. ¿Te lo podés imaginar de grande? También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, ese lugar se le llamó Valle de Escol, que significa racimo. Seguimos en el 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. ¿Te imaginas cómo estaba la tierra? ¿Qué dijimos que había? Fiesta. Sí había gigantes, pero había fiesta. Miremos el informe. Dijeron 10. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí puedes ver sus frutos, pero, nuestros benditos peros, ¿no? Pero, el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas, o sea que tenían murallas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, Y en el 30 se levanta Caleb, en el verso 30, y dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí viven son enormes. Hasta mismos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. 12 muchachos fueron criados en Egipto, caminaron el desierto con sus padres, criados de la misma manera, escuchando el mismo mensaje, como ustedes están aquí hoy, escuchando el mismo mensaje. Ustedes vienen hace años escuchando la visión del CCE. ¿Cómo es posible que se dividan los grupos? ¿Cómo es que tengamos distintas interpretaciones? Ellos tenían diferentes interpretaciones. Aquella noche, capítulo 14, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Qué estaban haciendo? Estaban mirando para atrás, estaban recordando lo que ellos lo habían pasado. Mas no valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos también se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. ¡Wow! ¡Qué distinta la opinión! 10 por un lado, que era terrible, que iban a ser consumidos, y 2 por el otro lado, diciendo lo bueno de la tierra, tal como Dios lo había predicho con anticipación. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una buena tierra donde abunda leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. ¡Oh, qué autoridad que tenía! No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Hasta mirá lo que entendían estos dos jóvenes. No solo la promesa,
el que nos protegía. Y el que te protege, protege la promesa que te dio. Ese que te protege, protege la promesa que te dio. Dos grupos distintos. Pero a mí lo que me llama la atención de lo que fui leyendo, porque este mensaje era para el domingo pasado y lo volví a repasar, es que eran tan distintos y se criaron juntos. Es como los nuestros que andan acá. Ellos saltan, bailan, adoran, van al culto de niños juntos, se juntan las mujeres, los matrimonios jóvenes en sus casas y andan los pibitos todos juntos. Ellos están aprendiendo, allá están, en la otra sala, aprendiendo ¿qué? La misma palabra, las mismas promesas, las mismas enseñanzas. ¿Qué pasó que en la adolescencia se olvidaron de las promesas? Estos jóvenes, yo los vi como dos grupos y fui escribiendo algunas cosas. No podían conquistar aquello que Dios les prometió. No podían. Estaban parados en sus recuerdos. Leía Números 11:5, creo que es. A ver. Números 11:5 dice: los pescados que comíamos en Egipto, las carnes que comíamos en Egipto. ¿Saben de qué se habían olvidado ellos? De que también eran esclavos. Se olvidaron. Recordaban eso que saciaba sus vidas, que les hacía tener posesiones, pero se olvidaron de que eran esclavos, que tenían que trabajar de la mañana a la noche, que eran azotados, que muchos eran muertos, eran asesinados por los egipcios cuando se enojaban los capitanes, los generales, de que sus mujeres tenían que trabajar como esclavas, sus hijos se olvidaron. Y a veces nosotros nos olvidamos de que el pecado, eso que vivimos antes, nos esclaviza. No queremos alcanzar las promesas. Sí, tengo promesa de Dios. ¿Cómo lo estás viviendo? Has recibido palabra tantas veces de parte de Dios. ¿Qué hiciste con esa palabra? ¿Qué pasó con esa palabra que Dios te dio? Esa es una promesa que Dios te hizo. Es una promesa de pacto. Dios pactó con Abraham en Génesis 12 y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo: y anda por este camino, y fíjate que allá te vas a encontrar con este, y en el otro le vas a tardar de sal. A la tierra que yo te mostraré. ¡Qué terrible! Bárbara hablaba de Abraham, ¿no? Todo lo que vivió Abraham, errores y virtudes, pero él caminó, él fue tras la promesa. Dejó descendencia para que entraran a la tierra prometida, porque él no pudo entrar. La vio de lejos a la promesa. Pero él la creyó. Él la tomó, la transitó, la caminó. No sé qué habrá pasado con esos 10. No quisiera saber lo que pasó con esos 10. Más allá de la misericordia que Dios tiene. Pero no quisiera saber lo que pasó. En cambio, Josué y Caleb, los dos jóvenes restantes de esos príncipes, tenían otro corazón. Ellos tuvieron la capacidad de ver en esa tierra la promesa. Era una leche, era una tierra que fluía leche y miel, digamos. Trajeron los frutos, trajeron granadas, trajeron higos, trajeron. Ellos tuvieron la capacidad de ver en esa tierra la promesa que Dios había dado a Abraham 430 años. ¿Y dónde está eso? Eso está en Éxodo 12 y está en Gálatas 3. 430 años antes Dios había hablado. Y vos querés que cuando Dios te hable, no ahora. ¿Sabes cuántas promesas Dios nos ha dado a los que estamos grandecitos? Que se están cumpliendo en nuestros hijos y no en nosotros. Que se van a seguir cumpliendo cuando no estemos en nuestra descendencia. No sé si vamos a estar para ver a nuestros nietos casados. Eso lo sabe el Señor. Pero hay una promesa que Dios nos dio, de que nuestra familia sería bendita y de que nuestros hijos serían enseñados por Dios. Hoy hay muchas cosas que no vemos como esposos, como papás. Algunas cosas no las estamos viendo, pero no dejamos de creer, no dejamos
dejamos de confrontar a nuestros hijos, no dejamos de orar por ellos, no dejamos de hablar, porque la oración que vos hagas por ellos tiene que ver con la promesa que Dios te dio, porque Dios no te otorga nada, Dios no miente. Pero no te quedes allá, no te quedes atrás en la comodidad, no te quedes en el recuerdo de los buenos tiempos. ¿Sabes cuánto nos costó recibir la palabra de las promesas? Estábamos anclados atrás, en una iglesia formada, en pastores amados, en una enseñanza tan grande, tan fuerte, tan amorosa, de frutos. Una iglesia que ayudamos a levantar en sus finales, porque hubo que trabajar de la parte física y de la parte espiritual. Y quienes nos conocen saben lo que hemos trabajado. Y muchos de ustedes también lo hicieron. Pero había que dejarlo. Y había que soltar. Porque venía una tierra prometida. ¿Sabes qué? Ni sabíamos qué. No sabíamos que era una iglesia. Cuando tuvimos ese primer encuentro con el pastor Daniel, que ni sabíamos para qué era, no entendíamos nada. No entendíamos nada. Nadie estuvo en nuestro corazón. No sabíamos lo que iba a pasar. Yo tuve mucho miedo. A mí me costó mucho tiempo levantar mis manos para adorar creyendo que era correcto lo que estaba haciendo. Me llevó un año levantar mis manos con libertad para adorar a Dios y decirle: Señor, lo estoy haciendo en santidad, porque las voces de alrededor eran tan apabullantes, era tan oscuro lo que veíamos alrededor, que nos parecía que era una locura. Por eso Dios tuvo que ser claro con las promesas. Tuvo que hablarnos y hablarnos y hablarnos y confrontarnos con su palabra. Y palabras proféticas que Pablo habla y soltó sobre nuestras vidas en los congresos. Y costó. Porque a veces las voces que vienen de atrás, las situaciones, las herencias, la educación, la crianza, hace que no puedas mirar la promesa. Pero estos muchachos pudieron ver. Y yo espero que hoy te lleves una palabra en tu corazón que Dios te dé. Quiero que mientras estás escuchando, si aún no has tenido, no tenés una palabra rema que Dios te ha dado para sostenerte, quiero que mientras estás escuchando la palabra, el Espíritu Santo te hable y te confronte con esa palabra, para que vos sepas dónde estás parado y a dónde tenés que llegar, no a dónde tenés que regresar. No regreses atrás, no regreses al pecado, no regreses a los buenos recuerdos. Nosotros recordar lo que vivíamos atrás, antes de 10 años atrás, en nuestra iglesia, son recuerdos maravillosos. Pero es una puerta que se cerró. Es una etapa que se terminó. Este pueblo de Israel, estos 12 que fueron allí, tenían que caminar a la promesa porque iban a salir del desierto. Era un tránsito terminado. Era una etapa terminada, era una puerta que se cerró. ¡Ay, qué pena! Era una puerta que se cerró. Ya está. Teníamos que entender. Había algo grande por delante. ¿Y cómo lo vamos a sobrellevar, Señor, si no vas con nosotros? No vamos a ningún lado. Y el Señor preparó cada una de las cosas. Y siguió hablando y siguió prometiendo. Y cuando tuvimos que cambiar de salón y llegamos al salón donde estamos ahora, el Señor nos dijo: de aquí a lo propio. Así fue clarito cuando entramos a ese lugar. De aquí a lo propio. Por eso no buscamos otro salón más barato. Pero es muy caro. No nos vamos a salir de la promesa. ¿Qué pasa si salimos de la promesa? Vamos a tardar mucho más en construir.
como el pueblo de Israel se salió de la promesa. 11 días me llevaba a salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Leí el Antiguo Testamento, yo me quería morir los días. Oh, en 11 días podían haber llegado, ¿por qué estaban 40 años? Por desobedientes, por no ver la promesa. Y encima de todo lo que vivieron, cuando se acercaron a la tierra prometida y miraron, no pasa. ¿No ha pasado? No, no puede ser, esto no es para mí. Es que no es por vos, es por él. Uy, mira todo lo que tiene. Mira la casa que tienen los chicos. Todo lo que... No es por ellos. Es su promesa. Es su promesa que se va cumpliendo. ¿Cuándo? Cuando yo la voy caminando. Si yo no la voy caminando a la promesa, se estanca en el tiempo. Se va a cumplir, pero se estanca. Yo siempre le he dicho a mi hijo más grande, y hace 15 días atrás se lo volví a decir: el Señor te llamó al ministerio. Tenés llamado a las misiones. Lo entiendas o no lo entiendas. De los pelos y sin dientes, pero Dios te va a llamar. Llegarás sin pelos y sin dientes. Peor para vos. Pero vas a llegar. Y esto es así. Creyendo o no creyendo, en algún momento vas a tener que doblegar tu corazón para llegar. ¿A dónde habrán ido estos 10 muchachos? ¿Se habrán quedado en el desierto? ¿O comprendieron que podían entrar? Ahora la pregunta es, ¿y si Josué y Caleb no hubiesen hablado? ¿Y si Josué y Caleb se hubiesen apachuchado con lo que dijeron? Uy, ¿será que nosotros nos equivocamos? Che, porque estos son 10. ¿Será que nos equivocamos y dimos demasiado? ¿Qué pasaba si Josué y Caleb creían más a ellos que a la promesa? No sé si estamos acá. Hubiese tardado más la promesa. Qué bueno que hubo un Josué y un Caleb. ¿Cuántos Josué y cuántos Caleb tenemos acá? Cuando dijimos de hacer los altares, porque Dios nos dijo que nos levantáramos, y nos dio cada texto bíblico que pusimos ahí. No buscamos en Google los textos bíblicos. Fueron dados por él. Yo quería otros, pero si yo insistía con eso. Y hablábamos de los altares y nos mirábamos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? Y hoy ya están listos y podemos salir a hablar. No seas como los 10 espías. Sé Josué, sé Caleb. Apartá un sábado al mes para ir a orar. Estamos orando por las familias de la ciudad, para que las promesas de Dios se cumplan en esta ciudad. ¿Sabías que Zapala tiene una promesa? Hace muchos años atrás, el pastor Walter Llanos trajo esa promesa y está en Isaías capítulo 60, que Zapala sería una ciudad deseada y amada. Esa es una promesa, ¿verdad? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo crees que se va a cumplir? Cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, salir a orar por la ciudad y por las familias es caminar una promesa que Dios le dio a la iglesia de Zapala, no a una iglesia particular. Se la dio a la iglesia de Zapala, la que lo tomó, y lo hizo. Hay 4 altares. Un sábado al mes que lo puedas hacer. No, yo no voy a ir a orar, pues acompañar. Así. Esta iglesia está transitando una promesa. Por eso salimos a orar. Y tu vida es una vida de promesas. Tu vida es una vida de promesas. Porque las promesas de Dios, dice Corintios, se cumplen. En Él son sí y amén. Y no salen de ese lugar. Empezar a caminar en las promesas de Dios. Ah, pero no tengo ninguna. Buscarla. Orar. Sentarte.
dedica tiempo. Tenemos tanto tiempo, perdemos tanto tiempo a veces en el día en las redes, tonteando, permítanme la palabra aquí. Pero no hay tiempo para buscar una palabra. ¿Y saben qué? Acá la mayoría tiene hijos o nietos. ¿Qué les están dando? ¿Qué les estamos dando? ¿Estamos soltando promesas sobre la vida de nuestros hijos? ¿Ponemos las manos sobre la cabeza de nuestros hijos y los ungimos declarando palabra de Dios? Yo sé que todos trabajan y están cansados, pero tenemos que aprender a caminar en las promesas de Dios. Y nuestros hijos son promesas de Dios. Él dijo que no iba a haber estériles en su cuadro. ¿Te das cuenta que es una promesa? ¿Tenés familia? Tenedlo en cuenta. Estás transitando una promesa. No te quedes en el recuerdo. Y los que no tienen hijos ya vendrán. Y los que no pueden tener, vengan que oramos. ¿Cuántas promesitas hay acá en este tiempo que son milagros de Dios en esta iglesia? ¿Entienden lo que les quiero compartir? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? ¿Dios te habló? ¿Dios te llamó? ¿Qué te ha dicho Dios? Una persona movida por las circunstancias aún no ha desarrollado su fe. Escucha. ¿Escuchaste lo que digo? Una persona movida por las circunstancias, las emociones, el recuerdo, lo que estaba hacia atrás, aún no ha desarrollado su fe en Dios y su palabra. Oh, ¿cómo que no? Si yo tengo fe, voy a la iglesia, si yo leo la palabra. Si vos haces 10 pasos para adelante y 9 para atrás, no sos un fracasado, pero estás fallando. No sos un fracasado, pero estás fallando. Y muchas veces nos transformamos en cobardes. No, elegimos no creer. Elegimos quedarnos en la comodidad. Cuando Dios tiene tantas y tantas promesas para mí en su palabra. Una persona que vive sus propias circunstancias solo quiere retroceder. ¿Sabe dónde está la diferencia? Entre ver cómo retrocedo o cómo avanzo. ¿Sabe dónde está la diferencia? En cómo respondo a esas circunstancias. ¿Me siento a llorar? ¿Me siento a reclamar? ¿Me siento a patalear? ¿Me siento a quejarme, como hicieron estos muchachos? No. Me tengo que levantar y mirar las promesas. Josué y Caleb vieron lo precioso. Sí, había hombres, había gigantes. ¿Sí? Pero la fe no niega a los gigantes. La fe no niega a los gigantes. Ellos no negaron a los gigantes. Ellos dijeron, el Dios que tenemos nos cuida, nos acompaña y nos va a dar la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué distinto! Mirar solo las circunstancias nos hace dejar de creer, de obedecer, de tener comunión con Dios, porque nos desenfocamos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Hebreos capítulo 10. Vuelvo a repetirles lo que escribí. Mirar solo las circunstancias y no la promesa nos hace dejar de creer, nos hace dejar de obedecer, nos hace dejar de tener comunión con Dios, porque nos desenfocamos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versos del 22 en adelante. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cómo? Fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Si miramos para atrás, ¿dejamos de creer? Sí. ¿Se nos debilita la fe? Si me estanco en lo bueno que es el pasado, o lo que viví ayer, termino sin tener comunión con el Padre, porque entro en un proceso de comodidad. De comodidad. Estoy bien con lo que estoy haciendo. Pero en lo que tenés por delante, Jesús miró lo que tenía por delante y estaba crucificado. ¿Se acuerdan de eso? Dice que Él lo hizo porque tuvo gozo de ver lo que iba a pasar después de su sufrimiento. Y ese gozo era vos y yo, todos los que iban a creer. Y nosotros no podemos caminar en la promesa del Padre, ¿no? Y vamos a terminar con esto. La manera en que actuamos y las actitudes que demostramos en todo nuestro desierto pueden ser el factor determinante de cuánto tiempo me quedaré allí. La actitud de los israelitas, la falta de fe, el deseo de volverse para atrás, de no querer avanzar en lo que Dios les mostraba, el no poder ver lo que Dios les daba el maná, si había sol tenían refugio de nube, si era de noche había sol, había luz, había fuego, si tenían frío, todo a pesar del desierto. ¿Y ellos qué hicieron? Querían volver atrás. No eran capaces de ver lo que sí Dios estaba haciendo. No había ojos espirituales para ver. ¿Qué es lo que Dios te está dando y no estás viendo? ¿Qué es lo grandioso que Dios te ha dado en este tiempo y no lo puedes ver? Con trabajo, con familia, con desiertos. Porque es muy bueno pasar por el desierto. Pero no nos podemos quedar a vivir allí. Eso habla de nosotros. Ellos se quedaron 40 días y tenían que estar 11. ¿Por qué? ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué? Porque no supieron ver la promesa. Si ellos caminaban en 11 días y se dejaban de quejar y creían, llegaban a la tierra prometida. Seguí leyendo Éxodo 14. Terminá de leerlo. Yo no lo terminé de leer porque me voy a salir del tema. Fíjate lo que pasó. Lee en tu casa lo que pasó con ellos. ¿Qué pasó con las quejas? Esa camada de jóvenes no entró a la tierra prometida, murió en el desierto. ¿Saben quiénes entraron? Josué y Caleb. Los que supieron enfrentar a sus gigantes y caminar en la promesa. Leete, terminá de leer Números 14, 15. Yo espero que Dios te asombre con lo que puedas leer. Pero léelo. Y acá dice la conclusión que al detenernos en esta historia vemos que los 12 hombres se criaron juntos, aprendieron juntos, vieron el mover de Dios juntos, vivieron los milagros juntos, salieron de Egipto y transitaron cada día juntos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué tanta diferencia de observación? ¿Por qué tanta negatividad? 10 vivieron por las circunstancias, 2 vivieron por la promesa. 10 vivieron por la circunstancia, 2 vivieron en la promesa. ¿De qué lado estás? Dijo Timoteo. ¿De qué lado estás? ¿Estás listo y entendiendo que tenemos que caminar en la promesa? Esta iglesia tiene promesas. Esta iglesia tiene palabra de Dios. Se han levantado contra nosotros para que no edifiquemos el templo nuevo. ¡Qué bueno! Significa que el diablo está enojado porque ya vio lo que va a pasar antes que nosotros. ¿Te das cuenta de esto? ¿O te quedarías en lo que se dijo que no la vamos a levantar a la iglesia? ¿Dónde te quedas? Ojos espirituales, discernimiento, revelación, verdad de la palabra. Si el diablo usó personas para decir que no se va a levantar la iglesia, es porque el diablo ya la vio terminada. Hermano,
Si hay voces porque están hablando de tu vida y te están diciendo que no vas a llegar, dale gracias a Dios, porque el diablo te está avisando de que lo vas a lograr. Aprende a mirar esto. No, me voy a ir del ministerio. No, me voy. Haz lo que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo la gloria de Dios para vivirla. Porque si Dios te está dando es porque vos tenés que dar. Porque tenés que multiplicarte en otros. Los servidores del Señor. Y doy gracias a Dios porque tenemos 18 servidores este año. Líderes y servidores que se han comprometido en trabajar. Antes éramos 5 o 6. Esos servidores tienen que alcanzar a otros. Se tienen que multiplicar en otros. Hoy íbamos a presentar con Brisa y con Antonella el Ministerio de Misiones. Pero dado que no estamos en el templo y que somos pocos, lo vamos a hacer el domingo que viene. Pero Dios se ha proyectado en nosotros para seguir trabajando. Y ellas van a tener que trabajar para invitarte a servir en misiones. Y van a involucrar a la iglesia en las misiones globales. ¿Dónde estás parado? ¿En las circunstancias o en las promesas? No, es que todavía no tengo una palabra de parte de Dios. Mira, si tenés 2 años de cristiano, tenés 2 años de ir a la iglesia, yo creo que tenés que tener una palabra que Dios te ha dado para participar. Ay, entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Si Dios la tiene para vos. No es la misma que la nuestra. Y después te voy dando palabra para sostenerte. Pero tiene que haber palabra que vos busques para poder transitarla y llegar a la promesa. Porque vos tenés un llamado, vos tenés un propósito. No podés seguir viviendo en el chiquero, permitime la palabra. No podés vivir revolcándote en el chiquero. Al chancho lo bañás, le pones perla, le pones vestido y cuando lo soltaste, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue el chiquero vuelta a la chanchurria y quedó bárbaro. Por eso el Señor dice, no le den las perlas a los chanchos. Salí del chiquero. Enfocate en el Señor. Puestos los ojos en Cristo, enfócate en Él, en su palabra. Este es el tiempo de salir de la circunstancia. Si nos ponemos a charlar de las circunstancias que todos tenemos, no terminaríamos el día, nos perderíamos el partido y charlando de las circunstancias. Ponele nombre a tus circunstancias y salir de las circunstancias. No, pero viste que a mí no tengo trabajo, pues orá para salir de eso. Pero no te quedes ahí, haz otra cosa si no tenés trabajo. Serví en la iglesia, agarrar ropa y salir a entregarla al hospital. Anda a orar por la gente. Agarrar los tratados que hay y salí. Bendecí tu casa, salí a orar. Ocupate en la promesa mientras se cumple. No te quedes en la circunstancia. No, pero yo no puedo salir de este pecado. ¿Para qué está la iglesia? Para ayudarte. ¿Se entiende? No te quedes en la circunstancia. ¿Sabes que la circunstancia es excusa y comodidad? La circunstancia es excusa y comodidad. La promesa es vida. Es cumplimiento. Es poder de Dios en mí. No sé en vos, en mí. Y lo último, Dios nos ha dado una tierra para conquistar. Puede ser nuestro carácter, nuestros miedos, nuestra comodidad, el desconocimiento de su palabra, la falta de fe, las excusas, la autocompasión, la indiferencia, el pecado que quizás no puedas soltar, las acciones que no puedo. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Dios te ha dado una tierra prometida. Y eso lo sabes vos, no lo sé yo. Como iglesia tenemos una tierra prometida. Conquistar Zapala. Zapala tiene que conocer a Cristo. Pero de verdad. Salimos a evangelizar. Yo cuando era chico de una iglesia. ¿Alcanza? La iglesia nos
te salva Cristo. Tenés que conocerlo y vivir y tener el carácter de Cristo. Esa es nuestra tarea. Si vos vas a una iglesia y la gente no tiene el carácter de Cristo, no conoce a Cristo. Tenemos que caminar en las promesas, aprender a caminar en las promesas de Dios. Para conquistar nuestras tierras, para conquistar lo que Dios nos regaló. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, la ciudad, el reino, la iglesia y todo lo que soñamos, tu trabajo, tus sueños, tus metas, tus proyectos. Quizás sueñes con tu casa, con tu terreno. También es tierra prometida. Porque son las promesas que Dios quiere darte, quiere que se cumplan. Y las promesas se cumplen o se conquistan una a otra. Así que la propuesta de este día es que, primero, tengas la certeza de que tenés una promesa que Dios te da. Una palabra que puedas transitar. 2, 3. Yo leí 3 que tienen que ver con el ministerio. Pero nosotros tenemos muchas palabras de manera personal. Muchas. Porque como pastores a veces padecemos, sufrimos, nos dolemos, lloramos. Cuando vos crees que no pasa nada. Cuando vos no te enterás. Los pastores llevan sobre sus lomos una iglesia y una ciudad, una sociedad. Y la cargan sobre sus lomos espirituales. Y el que está sentado en una silla no lo ve, no lo siente, no lo valora. Lo valora el que está en el servicio, el que sabe, el que tiene discernimiento. Y nos sostiene. Pero hay gente que no. Nos sostiene en oración. Y hay mucha palabra personal que Dios permanentemente nos está dando. Siempre Él está sosteniéndonos. Y va a llegar al cumplimiento de esta palabra. Yo por toda esa palabra que Dios me ha dado puedo preparar esto. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Hay una palabra que Dios te ha dado? Y si no te la dio, búscala. Búscala en este tiempo. Las chicas de la barca aprendieron este año, ¿no? Las de mi barca aprendieron que ellas tienen que orar y buscar una palabra. No la que a ellas les guste. La palabra que Dios quiera dar, aunque no te guste. Porque Él se va a cumplir. Porque Él es bueno, es fiel, es poderoso y vence gigantes. No hay gigante que Él no pueda vencer. Segundo, tomala, léela, aprendela de memoria, guardala en tu corazón, en tu mente. Tenela a mano, remarcala, ponele fecha. Guardala en un cuaderno y escribirle por qué. ¿Por qué? ¿Cuándo me dio esta palabra el Señor? ¿En qué situación estaba? Caminarla, transitarla, en algún momento se va a dar. Cuando el Señor nos dijo en Habacuc 2, escribe la visión porque se va a cumplir. Después de 10 años, después de 12 años, esa visión que nos había dado, de que olvidáramos el tiempo pasado, porque ella tenía un tiempo nuevo para nosotros, se empezó a cumplir. Y vos sos parte de esa promesa. Pero hay que buscarla, hay que creerla, hay que caminarla y hay que transitarla, porque esa promesa es la que te va a dar vida, te va a respaldar, te va a honrar y va a permitir que Dios te vuelva confiable para Dios y siga dando promesas para cumplir. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Y con esto termino. ¿Qué pasó con Josué? ¿Alguien se acuerda? Cuando muere Moisés, ahí en Deuteronomio 30, ¿quién lo sucede? Josué. Ya estaba más grande, había pasado más años. Josué lo sucede nada más y nada menos que a Moisés. No me puse a leer si Josué tenía una promesa.
pero había sido el elegido. El elegido por Dios. Para cruzar al pueblo, que ya para esa época se calcula que era casi 6 millones de personas. 6 millones de personas. Para cruzar el pueblo y llevarlo a la tierra. Él transitó una promesa, la caminó, la entendió, la vivió, fue golpeado, menospreciado, tuvo que pelearla, tuvo que luchar con los gigantes, pero la caminó y la cumplió. Ese es Josué. ¿Quieres ser como Josué? Busca esa promesa. Está en el corazón de Dios. Esa promesa que Dios quiere dar está en el corazón de Dios. Y si ya te la dio la promesa, yo sé que hay gente que tiene esta palabra. Si ya te dio la promesa del Señor, caminala, orala, buscar. ¿Cómo ensanchar el sitio de tu tienda con esa promesa? ¿Cómo ensancho ese sitio? Para que se cumpla. ¿Por qué ensanchar el sitio? Porque a veces tenemos que cambiar cosas. Mover esto para aquí, esto para allá, esto sacarlo afuera, esto ponerlo en la basura. Agrandar la tienda porque va a venir gente. Amén. ¿La tomas? Amén. Vamos a orar y vamos a ver al Señor que te dé esa palabra que necesitas. Si aún no la tenés. Y si tenés esa palabra, que Él la complete. Porque a veces hay una palabra, como nos pasó a nosotros, que la sentíamos vacía, que no la comprendíamos. A los 2 meses el Señor nos dio otra palabra. Ahí empezamos a caminar. Y al año nos volvió a completar la palabra para que entendiéramos dónde estábamos parados. Y arrancar. Después hubo que buscar más, pero pudimos arrancar. En un año, 3 palabras que nos permitieron, en fe, arrancar solamente. No es tan fácil, pero hay que buscar. Ora ahí donde estás y pedirle al Señor esa palabra. Y si Él aún no te la dio, pedirle que te la dé y sea claro cuando la puedas encontrar. Que te dé paz, te dé revelación para poder recibirla. Y si tenés una palabra ya, que el Señor siga confirmándotela con una palabra más, para que puedas llegar a la promesa. Señor, la fe que tenemos en ti no hace que no veamos los gigantes. Nosotros transitamos y tenemos que cruzar montañas y gigantes todo el tiempo. Esa es la manera que tenemos de creer, de crecer, de aprender a amar y a depender de ti. Nuestra fe no niega a esos gigantes. Nuestra fe cree en quién eres tú. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a las circunstancias, al pasado, a los recuerdos, a las vivencias que nos hacen seguir retrocediendo cada vez más y nos hacen esclavos de esas emociones. Nos llevan al desierto, donde poco a poco perdemos la fe. Poco a poco nos distanciamos de tu palabra, de la intimidad contigo, de la esperanza. Queremos avanzar. Hoy tomamos tu palabra y decidimos avanzar. No queremos ser como esos 10 jóvenes que no entendieron la visión y la promesa. Aquí tenemos muchos Josué y muchos Caleb que supieron ver la tierra prometida con los ojos de la promesa. Observaron y vieron detalles. No era perfecta la tierra. Había que conquistarla. Había que derribar. Había que quitar a sus moradores. Había mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Pero ellos entendieron que ese era el lugar que tú les habías dado.
y encontraron muchas cosas hermosas que tú dijiste que había. Tú les dijiste que ellos vivirían en una tierra y disfrutarían de frutos que no plantaron, de animales que no criaron. Y así se cumplió. Y Josué y Caleb pudieron verlo. Y se apoderaron tanto de esa promesa que lograron cumplirla en ti. Gracias por la vida y el testimonio de esos jóvenes. Señor, hoy nosotros renunciamos a esa circunstancia, a vivir en el pasado y nos enfocamos en ti. Y nos vamos a enfocar en ti, vamos a tener circunstancias, pero oramos pidiéndote en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a ver primero la promesa para desviarnos de la circunstancia. Que tu palabra, Señor, nos edifique, nos enseñe, nos guíe, nos transforme y nos lleve a conquistar esa tierra prometida que cada uno de nosotros tiene, en el nombre de Jesús. Bendito seas en esta mañana, gracias por este lugar en el que pudimos habitar y gracias por las familias que hoy pueden estar en este lugar. Gracias porque tú eres claro cuando nos hablas y gracias porque tu palabra nos sostiene. Tu palabra es poder, tu palabra es sanidad, tu palabra es salvación, tu palabra es restauración, tu palabra es vida eterna, tu palabra es perdón y en ella encontramos todo, todo, para poder seguir avanzando en busca de tus promesas, para seguir avanzando y ver cómo se concretan esas promesas en Cristo Jesús, porque tu palabra dice que tus promesas son fieles y en ti se cumplen, son sí y amén. Bendito seas, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de Cristo en esta ciudad, bendice a los pastores, a aquellas que han quedado viudas, a esos pastores que están enfermos. Señor, en el nombre de Jesús, derrámate sobre la vida de cada familia pastoral, transformándote en el nombre de su necesidad. Oramos a favor de tu pueblo que hoy se reunirá en distintos horarios para que tu palabra sea predicada, tu palabra convenza, tu palabra sane, tu palabra salve, tu palabra edifique y siga construyendo a esta ciudad y edificándola en Cristo Jesús. Bendito seas. Nos despedimos de este lugar en el nombre de Jesús, declarando que tu paz y tu bendición nos acompañen en este día. Amén. Amén. Amén.